tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Me arrepiento de haberlos hecho. Vemos aquí donde dice la palabra del Señor que todo pensamiento, ¿verdad?, del hombre era mal. Tenemos que entender y aprender de este tiempo de Noé que Dios ve nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestros pensamientos determinan nuestro comportamiento. Dice la Biblia en Proverbios: como el hombre piensa, tal es él. Y por eso tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, queridos amigos. Este mundo está como está por causa del pensamiento del hombre, corrompiéndose más y más cada día. Lo que usted tiene en su mente, ¿verdad?, va a salir. Y lo que llega a su mente entra por sus oídos y entra por sus ojos. Así que tiene que cuidarse, ¿verdad? Tiene que cuidar sus ventanas ahí de su corazón, que son sus ojos, que son sus oídos. Pero ese día era perverso. Dice la Biblia que Noé tenía 500 años allá, ¿verdad? En el versículo 32, 5, Génesis 5, 32 dice la palabra del Señor: siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet. Imagínense, Dios viene a Noé, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad?, Dios le dice a Noé, ahí cuando él tenía 500 años, Noé sirvió al Señor por 120 años, sabemos eso, y terminó su obra. Pero Noé no hizo excusas para servir a Dios y hacer lo que Dios tenía. Y así nosotros, ¿verdad?, tenemos que cuidar nuestro pensamiento, número uno. Número dos, tenemos que aprender a servir a Dios y estar dispuestos en hacer la voluntad de Dios ahí, a pesar de nuestra edad. No hay que deshonrar al Señor. Dice la palabra de Dios allá en el capítulo 7 de Génesis, ¿verdad? El capítulo 7, y el versículo 5, dice la Biblia: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Qué pasó con Noé? ¿Verdad? Noé, dice la Biblia, obedeció inmediatamente. Ahí en su viejez, ¿verdad? Ahí en un mundo de caos, Noé obedeció al Señor. Dice la Biblia que Noé era un predicador de justicia, ¿verdad? Era un hombre que no se paró hasta que terminó su trabajo, ¿verdad? No fue un desamparador. A mí me duele mucho cuando hombres y mujeres toman responsabilidades en la obra del Señor y de repente, para cuando menos creen, se van de la iglesia, no dicen nada, no les importan los niños, la clase, la ruta, ¿verdad? Son hombres y mujeres desamparadores. Noé no fue así. Noé se mantuvo firme y fiel e hizo lo que Dios tenía para él. Noé era un hombre justo, dice la Biblia. Ahí Noé hizo lo que Dios tenía para él. Dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en su generación, con Dios caminó Noé. Noé era un hombre justo, justificado, redimido por la sangre, ¿verdad?, de Cristo. Redimido por el Señor, perdonado de sus pecados. Y qué bueno es ser salvo en medio de una generación perversa. Qué bueno es hacer el trabajo de Dios. Qué bueno es ser fiel. Qué bueno es cuidar nuestro testimonio, nuestro pensamiento. Qué bueno es, ¿verdad?, ser salvos. Sí. Y queridos amigos, hay que aprender, ¿verdad?, a ser maduros en este mundo, ¿verdad?, a vivir en rectitud, en ser obedientes, el caminar con Dios a pesar dice la Biblia que a pesar de que esta generación, la generación de Noé, era perversa, Noé caminó con Dios. Hoy en día mucha gente hacen excusas
Ay, es que está muy duro, que los amigos y que esto y que el otro. Usted ya deje de hacer excusas, querido amigo. Usted puede caminar con Dios. Usted puede servir a Dios. Usted puede ser como Noé, ¿verdad? Pacientemente. Ahí seguir el ejemplo de Noé y ser paciente por 120 años y trabajar por el Señor y andar con el Señor y servir al Señor mientras usted está aquí. ¿Qué pasó? Noé sirvió, Noé obedeció, Noé fue fiel, Noé fue justo, Noé, ¿verdad? ¿Cuál fue su pago? Dice la Biblia que cuando vino la ira de Dios, toda su familia se salvó. Toda su familia se salvó. Dios siempre recompensa a aquellos hombres y mujeres que hacen lo correcto, siempre. Así que en estos tiempos donde vivimos, queridos amigos, tenemos que aprender, ¿verdad? Andar en paz, sí, con nuestro Dios, andar en paz, haciendo la obra de Dios, andar en paz mientras servimos a Dios y mientras el mundo se desbarata, mientras el mundo se quebranta. Y hoy tenemos que andar en paz, concentrados, haciendo la voluntad del Señor. Esperamos que estas palabras sean de ánimo para usted y que le ayude a usted este día de hoy a ser como Noé, caminar con Dios, hablar con Dios y andar en la voluntad del Señor.